Bienvenidos, queridos hermanos, sean ustedes a este compartir del mensaje de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio y según las Santas Escrituras que nosotros vamos a llevar hoy día. Hoy día no vamos a estar llevando el Evangelio porque vamos a dar un tema. Ciertamente, cabe decir por ahí, un hermanito llamado pastor, quien se autonombra sacerdote de la Iglesia de Dios Altísimo, anda vistiéndose de sacerdote como ustedes lo ven en las pantallas, haciéndose pasar por sacerdote. Y yo no pude dejar pasar por alto, como predicador católico laico de la Iglesia Católica, a este señor supuestamente llamado pastor, que se autonombra sacerdote, para insultar, calumniar a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. La tilde de la gran ramera, la tilde de la prostituta, de la gran Babilonia. Y dice este señor, empezando a decir en su video, que las religiones se tienen que acabar, que las religiones se van a acabar, dice este señor. Pero lo que no ha leído es 1 Corintios 1:10. Y yo aquí lo voy a refutar con palabra. Con la palabra de Dios y con la Biblia de usted, mentiroso. Porque sí lo que dice la Biblia. Con la Biblia, Reina Valera. La Biblia de los protestantes. Con su misma Biblia de usted. Para que usted vea que lo que usted dice son puras palabrerías. Buenas noches, queridos hermanos. Puras palabrerías de usted. Y lo que nuestra Santa Madre Iglesia Católica enseña es una doctrina teológica que está basada en las Santas Escrituras. Y lo que usted enseña es una doctrina basada en usted. Y de eso no estamos de acuerdo. Usted empieza diciéndose, pronto, para la secta católica. Profecía bíblica para la secta católica. La Iglesia Católica no es una secta, hermanos. La Iglesia Católica no es una secta. La Iglesia Católica es iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo en el apóstol Pedro. La Iglesia Católica es fundada porque tiene capítulos y versículos y tiene pruebas. Tiene fundamento bíblico. Y dice este hombre que Jesús, la iglesia que él está, esa es la iglesia de Dios. Que esa es la iglesia verdadera, que esa iglesia va a venir y Dios la va a llevar. Miren el error tan grande. ¿Cómo se viste de sacerdote este señor? A no ser que se quiera arrepentir y quiera ser un sacerdote. Ocupa a los clériman de los hermanos pastores, sacerdotes, para fingir una falacia. Pero aquí yo, un predicador, un laico católico, le va a decir, basta de mentiras a usted. Deje de mentir. La mentira dura hasta que llega la verdad. Y ha llegado la verdad. Ha llegado el momento de decirle a usted que es un mentiroso. No con palabras mías de yo, sino con palabras de la Biblia. Con capítulos y versículos. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este compartir sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que Dios derrame bendiciones. Y empezamos pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría e inteligencia. Y le decimos, ven Espíritu Santo.
enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Este señor empieza diciendo que la secta católica se va a acabar, que las religiones de la tierra se tienen que acabar. Pero lo que no entiende y no ha leído es 1 Corintios, lo que dice Pablo. Él empezó con ese dicho y yo le voy a refutar con su misma palabra que dijo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Acá está. 1 Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habéis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso Cristo fue dividido, fue crucificado por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Les ruego, hermanos, a usted, hermano, que está equivocado. Pablo se toma estas palabras y dice que terminemos con las divisiones. Y lo que usted anda causando es una división. Lo que usted anda progenizando es una división. Usted dice que pronto las divisiones de la tierra se van a acabar, sí, se tienen que acabar. Las sectas protestantes. Pues la Iglesia Católica no es ninguna secta. La Iglesia Católica tiene capítulos y versículos y tiene fundamentos. Porque es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Y hay de aquel que lo ofenda, porque eso quedará sin perdón. Les ruego, hermanos, que todos se pongan de acuerdo y terminen con las divisiones. Terminen con las divisiones. Pero este señor anda diciendo que la Iglesia Católica es la gran prostituta. Ya le voy a enseñar. ¿Cuál es la gran prostituta? ¿Cuál es la gran Babilonia? ¿Y quién era la mujer que estaba en Roma? ¿Quién era la que estaba en Roma? Todos son los nosotros somos la iglesia de... No todos dicen, no existe cristianos. Sí, hermano, existen los cristianos. Al año 300 estaban los cristianos católicos, los cristianos universales. Ya les voy a dejar en un video, es lo que este señor habla de la iglesia. Le he tomado captura del video y lo tengo, lo que este señor habla de la iglesia católica. Entonces, que termine con las divisiones, dice Pablo. Pero vamos a ver qué divisiones. Que dejen de decir yo soy adventista, yo soy mormón, yo soy pentecostal,
Yo soy la iglesia, la cosecha, esta es la iglesia verdadera. El mormón, esta es la iglesia verdadera. Los testigos de Jehová, esta es la iglesia verdadera. Todos son iglesia verdadera. ¿Y qué dice Pablo? Terminen con las divisiones. Basta de mentiras. Apocalipsis 17:18. Vamos a leer desde el 1. Vino entonces de los 7 ángeles con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia. De fornicación, y en su frente un gran nombre escrito de un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. La tierra, la madre de las rameras, Babilonia. La gran ramera era Babilonia, una ciudad. No era la iglesia católica. No era la iglesia católica, hermanos, para que este señor venga a decir que la iglesia católica es la gran ramera. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál es la gran ramera, la gran Babilonia? Es la gran ciudad. Es la gran ciudad. Es la gran ciudad. Por eso, para que vengan a ofender a la iglesia católica, tienen que saber conocer. Tienen que darse cuenta del error que han cometido y el error en que ustedes están. Salid de ella, dice pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y ahí donde dice, ya ve, aquí dice, ustedes tienen que salir de ella, de la iglesia, la gran ramera. La católica es la gran prostituta, es la gran Babilonia. No dice de ella. Les voy a mostrar, ahorita les estoy mostrando con capítulos y versículos que no es la iglesia católica. No es a quienes ustedes se están refiriendo. No es. Apocalipsis, versículo 19, 1 al 7. Se ve una lucha, una guerra en la cual estamos viviendo. 19, 1 al 7. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra, gloria y poder son del Señor, nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido la tierra de su fornicación y ha vengado y ha venido la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otros dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Se postraron en tierra y adoraron a Dios. Los 24 ancianos que estaban sentados en el trono y decían,
Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos dándole gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y si ella ha concedido la vista de lino fino, limpio y resplandeciente como el fino de las acciones de los santos, porque ha llegado la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la esposa del Cordero? La iglesia, la iglesia. Por eso, una es la esposa del Cordero, una es la gran bestia, otra es la gran Babilonia, la gran prostituta, ¿a quién le llaman? La esposa del Cordero es la iglesia católica. ¿Que no tengo capítulos y pruebas? Sí tengo. Sino que ¿por qué le llamaban la gran bestia, la gran Babilonia? Porque en ese tiempo César Nerón, que ustedes conocen, había asesinado y había matado a su propia madre y la apoderado en la gran bestia. ¿Para qué? La asesinó para poder ver de dónde había nacido y dónde había salido él. Pero, dicen muchos, es que la iglesia católica vino del año 300, ¿no? Cuando en el año 100 ya existía la iglesia católica, al año 313 César Nerón, al año 313, entonces, ¿dónde estaban los evangélicos? ¿Dónde estaban los mártires de la iglesia? ¿A dónde estaban? Porque hasta el año 300 la iglesia católica ya estaba, ya existían los primeros cristianos católicos. Y dicen por ahí, es que Constantino fundó la iglesia en el año 313. No la fundó Constantino. En el año 313 la iglesia ya existía, viene desde el año 100 o más allá. Ya existía la iglesia y se le llamaba la prostituta porque era la gran ciudad, la gran Babilonia. Ahí venían a prostituirse mujeres y hombres, niñas que no, de 12 a 13 años más que no tenían, que estaban recién intactas. No pecaban hasta que tengan marido y seguían, se prostituían. Por eso le llaman la gran prostituta, la gran Babilonia. Pero no era la iglesia católica. No hable mentiras, pastor. No hable mentiras. Y si a usted le llega este video, que le llegue. Y no ocupe la vestimenta de nuestros hermanos sacerdotes que se quemaron las pestañas más de 12 años estudiando sagradas escrituras para poder comprender y enseñar a los sabios. Y usted, para que tenga solo likes, tenga TikTok, tenga redes, tenga seguidores, se pone porque tiene sacerdote y cualquiera se confunde. Tengan cuidado que el demonio viene vestido como oveja, dice el Señor. Tengan cuidado. Porque el demonio anda por ahí listo para devorar. El demonio anda buscando fieras, anda como una fiera salvaje, anda buscando presas a quien devorar. Pregunto, cuando un cóndor, un águila, creo que si no me equivoco, anda en el aire volando y desde lejos divisa algo, ¿qué hace? Baja, lo agarra con las uñas y se lo lleva. ¿Para qué? Para que llegue a su escondite y es presa suya. Así este señor se disfraza de sacerdote. Que nadie tenía la valentía de refutarlo, pues aquí lo estoy refutando. Pues tápeme la boca con Biblia. Y yo le estoy diciendo a usted con Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y eso es lo que le falta a usted para comprender. La iglesia católica no es la gran ramera, no es la Babilonia, no es como usted le llama. La Babilonia era la gran ciudad, la prostituta era la gran ciudad, era la ciudad de donde se prostituían, era quien le llamaban la maldita, la ciudad la ramera. Por eso el Apocalipsis lo está escribiendo. Por eso lo dice. Y él no sabe interpretar las escrituras. Qué lástima. Que no las interpreta, no las sabe identificar, no las sabe decir. Le falta conocimiento, este hermano. Ahora, el Cordero es Cristo. ¿Y la esposa? ¿Cuál es la esposa? Veamos Efesios capítulo 5, versículo 22.
Efesios 5, 25 y 5, 22. Veamos la carta a los Efesios. Efesios hoy día nos viene a dar otro dato muy importante. La carta a los Efesios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que no hay ley. Pero los que son de Cristo someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, y también las casadas estén sujetas en todo a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Quién es la esposa del Cordero? ¿La Babilonia? ¿La ramera? No, la iglesia católica. La iglesia es la gran ramera, dice este señor, mentira. La iglesia es la esposa del Cordero y Jesús se ha entregado en carne y propia y la tiene, la cuida, la persevera y la ama y la cuida como su princesa porque no quiere que nadie le lastime. Pero este señor, si me llega a ver o escuchar, sé que se va a molestar porque lo estoy refutando con su misma Biblia. Piense primero lo que dice y dése cuenta lo que habla. Dijo 3 cosas que no me gustaron. Que las divisiones de estas tierras se van a acabar. Sí, y no se dio cuenta en 1 Corintios 1 de lo que dice Pablo. Que la iglesia católica es una secta. Que me dio un capítulo y versículo. Señora, usted, el padre Avaricio que se dice ser Avaricio y su parroquia Santa Gata. Deme un capítulo y un versículo donde diga que la iglesia católica es la secta y yo dejo de ser católico y me paso a su iglesia. Aproveche esta oportunidad si a usted le llega este video. Y me uno a usted. Pero deme un capítulo y versículo que diga, la iglesia católica es la gran secta. No la sigan por esto y por esto. Así como yo lo estoy hablando con Biblia. No es de hablar por hablar. No es decir, yo voy a salir y voy a insultar, no. Por eso, para ser protestante es fácil. Me aprendo 3, 4 capítulos, le escupo al leo católico y digo, yo soy evangélico cristiano porque conozco la palabra de Dios. Fácil, fácil. Yo me sé más de 20, 30 versículos y capítulos y no soy protestante porque conozco la palabra de Dios. Y quiero ser en la única iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. La iglesia católica es una secta, queridos hermanos. Y lo estoy demostrando. Si hay algún hermano evangélico que no sea católico, pues dígame si estoy hablando la verdad. Otra, para ser cristiano evangélico que dice, tengo que conocer los 4 evangelios. Y tengo que darme cuenta que la gran ramera
no es la Iglesia Católica. Por eso, dice la esposa del Cordero, es la iglesia, y lo estamos viendo. Vamos, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahí está. Cristo cuida a la iglesia. Cristo la fundó, Cristo la cuida y Cristo pone obreros para que defiendan a su iglesia. Cristo la cuida, la está perseverando y vela por su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio de Cristo. Más digo yo respecto a Cristo de la iglesia. Grande es este misterio. Qué grande. Ustedes y yo debemos de amar y querer a la iglesia. Por eso dice la carta a los Efesios, 1 de Juan capítulo 2:18, 1 de Juan 2:18. 1 de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18 dice: dicen estos hermanos que el Papa es el anticristo, que el Papa es la bestia. Aquí quería llegar. Hermanos, díganle a su pastor, ¿quién es la bestia? Le van a decir, a ver, la bestia es la Iglesia Católica, es el Papa. Y díganle, ¿quién hizo la Biblia? Y van a ver, le escribió los profetas, le escribió hombres inspirados por Dios, le escribieron los grandes. No digan mentiras. No estoy preguntando quién le escribió. ¿Quién? Escuchen bien la pregunta. ¿Quién hizo la Biblia? 1, 2. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Y qué significa Biblia? ¿Por qué la Biblia desde el año 300 viene con 73 libros y la Biblia de los protestantes del año 1520 viene con 66 libros? ¿Por qué? Porque fueron los del Concilio del Vaticano de Roma en reunión con los obispos, dijeron el Papa Damaso I es palabra de Dios. Y 1 de Juan 2:18 dice, hijitos míos, sepan en qué tiempo estamos. ¿Que han salido anticristos? Sí. Y dicen es que el Papa es la bestia. Entonces, si el Papa dice, ¿qué dice el Papa el pastor de la Biblia? La Biblia es palabra de Dios. ¿Y qué dice la iglesia? La iglesia es la gran prostituta, la gran bestia, la gran ramera. ¿Y qué dice el pastor del Papa? La gran bestia. ¿Y qué dice la iglesia? Es palabra de Dios. De la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la Biblia? Si la iglesia es la gran bestia y el Papa es la bestia, ¿quién es la hija? ¿Por qué no la votan? ¿Por qué todo pastor no le quiere decir a sus oyentes que la Biblia es palabra de Dios? Porque la Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382. Desde ahí viene la Biblia reinando con los 73 libros. Hermano católico, no se deje engañar, que no le caigan mentiras. Entonces, los que fueron de nosotros salieron de nosotros. Para convertirse en protestantes. Acá me dice, piedra viva, no engañes vos. No estoy engañando.
No sé si eres católico o evangélico, pero lo que me dice no engañes, no eres católico o no es católica, no sé. Estoy pidiendo capítulo y versículo que los cristianos arrestaban en el año 300 o los evangélicos. Muéstreme. Segundo de Juan 2:10. Primero de Juan 2:10. Primera de Juan 2:10 dice. Primera de Juan. Por acá creo que sí. Pedro. Primera de Juan 1:8, ¿eh? Porque si estás con vosotros y abunda, no dejarás los odiciosos y sin fruto cuanto al conocimiento de Cristo nuestro Señor. Primera de Juan 2:18. Vaya. Primera de Juan 2:18, ya me acordé. Hijitos, dice Jesucristo, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahí está, ya ven, el anticristo viene. ¿Y quién es el anticristo? Es el Papa de la Iglesia Católica. Viene el anticristo. Viene el anticristo. Por eso, ustedes tienen que salirse de la iglesia. Tienen que salirse de la gran ramera. Claro. Acá dice, la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Cristo. La Iglesia Católica es la única que fundó nuestro Señor Jesucristo en el apóstol Pedro. Y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. No hay más. Acá dice, Reina Valera tradujo la Biblia. Si no saben la historia de la Reina Valera, eran dos monjes católicos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. A Cipriano de Valera le quitaron Valera y a Casiodoro de Reina le quitaron Reina. Y le pusieron Reina Valera en el año 1960. Entonces, estaban los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos, libros que eran inspirados por Dios y libros que no eran inspirados por Dios. El vaquero me dice, ¿cómo estás seguro que eso es cierto? ¿Por qué? La iglesia hizo en el año 382 la Biblia. Hasta ese tiempo seguía la iglesia, la Biblia protestante, como la católica, con 73 libros. Vino un hombre llamado Martín Lutero y le quitó 7 libros a la Biblia. Le quitó 7 libros. En ellos hay libros apócrifos, que segunda de Hechos, primera de Hechos, segunda de Hechos, tercera de Hechos. Y el libro del Evangelio de Judas era ¿para qué? Para confundir a los católicos, a los cristianos. Ese era el libro de los gnósticos. Y querían confundir al cristianismo. Entonces la iglesia con el Papa y los obispos dijo, esto no es palabra de Dios, esto sí, esto sí. Y dijeron con 73 libros, es palabra de Dios. Y vino un hombre llamado Martín Lutero y le dijo, yo le quito 7. Y dice el Apocalipsis 22:18.
El que le quite o el que le añada, que le caigan todas las plagas de la ley. Por eso esos 7 libros los lee tu iglesia. La iglesia católica lee esos 7 libros. Y en compañía del Papa dijo, esto es palabra de Dios, entonces reunió las cartas y los puso en la Biblia completita. Por eso dicen que el Papa es la bestia. ¿Y quiénes son los anticristos? Sépanlo bien. Primera de Juan 2:18. ¿Quiénes son los anticristos? No es la iglesia ramera, es la católica que le dice. No es el Papa, no es la Biblia. Escuchen. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los anticristos? Hijito, y es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, y así han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de entre nosotros. Salieron de entre nosotros. No eran de los nuestros. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestarse no con todos de corazón. Salieron de entre nosotros. Yo les digo una cosa y les pongo un ejemplo. Ahorita yo he tomado la decisión y la valentía de predicar el evangelio, pero de mi Santa Madre Iglesia Católica, porque es la única que fundó Cristo. El hermano dice, fui católico por un montón de tiempo y nunca escuché hablar de esos libros, escuché hablar más de María. Hay libros apócrifos y los libros deuterocanónicos y los libros de la Sagrada Escritura. Hay un libro que lo habían agarrado como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Santiago, esos libros le llamó la iglesia libros apócrifos. Libros deuterocanónicos son los que toman la palabra de la iglesia de Dios. Son los que la iglesia los aprueba y dice, esto es palabra de Dios. Estos son los libros que la iglesia lo aprueba. Entonces, ¿qué pasaría? Está poniendo el ejemplo sin mí. Predico el evangelio. Pero de aquí adelante es que yo cuando era católico, yo predicaba para la iglesia y ahora me salí de la ramera, salí de la verdad, salí de la mentira, ahora conozco la verdad, ahora me hice cristiano. Entonces yo soy un anticristo porque me salí de los nuestros y no permanecí en los nuestros. Mi fe no fue firme, fue una fe bamba. Me salí de la iglesia para formar parte del money, del dinero, del diezmo. Me salí con la mentira para poder permanecer en una secta. No se preocupe, un día veremos quién tiene la razón, dice el hermano. Entonces, ahí la verdad nos hará libre, dice Juan 8:32. Por eso no hay que salirse. El que está en la iglesia, un solo bautismo, una sola fe, es lo que nos ha ayudado a ser cristianos católicos. Entonces, el Papa no es la bestia. Dicen que la bestia era Juan Benedicto XVI, ya. Juan Pablo II. Entonces ya han muerto varios papas. ¿Cuál es la bestia? Pónganse de acuerdo. No es ellos quien dicen ustedes. La bestia es Roma imperial, la gran ciudad. La prostituta era la gran ciudad. No era la iglesia católica. Por eso, vamos a ver por acá Hebreos 9:6. Ya va para ir terminando.
Hebreos 9:6. Acá está. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 6. Mira, y así dicen ellos, ¿a dónde vas? Nos vamos al culto. ¿Y quién procede el culto? ¿Los sacerdotes o los pastores? Yo que sepa, el culto es oficiado por los sacerdotes, no más por un pastor mentiroso. Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece a sí mismo y por los pecados de ignorancia al pueblo. Solamente quien ofrece los sacrificios al culto es el sacerdote, no hay nadie más. Por eso nosotros les estamos diciendo que el anticristo son ellos, porque se salieron de la verdad y ahora andan protestando. ¿Por qué se les llama protestantes? Porque protestan. ¿Por qué se les dice ignorantes? Porque desconocen la verdad, porque desconocen las escrituras. Mira lo que dice San Lucas 17:1, 21:8. Lucas 21:8. El Señor va a decir que no los sigan ni les hagan caso. Lucas 21:8. Este lo estamos dando con la Biblia Reina Valera. Lucas 21:8. Y prestaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto y qué señales habrá? ¿Cuándo estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No vayáis con ellos en pos de ellos. No vayas, no los sigas. Acá me dicen, las procesiones solo son para pedir plata a los bobos. Hasta ahorita. Hasta ahorita llevo más de cuántos años yendo a procesiones y nunca he escuchado decir en la procesión, queremos dinero. Queremos dinero para que salga la imagen. O la imagen no sale mientras no den dinero, no. Si no sabe dónde está escrito las procesiones, Primera de Crónicas, agarre su Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15, las procesiones son a hombros. Primera de Samuel 6:20, o segunda de Samuel 6:20, uno de los dos es, tienes primera y segunda. Primera de Samuel es 6:20. David danzaba para la manada, David danzaba como cordero, frente al altar, y en el altar venían imágenes en el altar. Venían imágenes. ¿Y cuáles eran las imágenes? Querubines, Primera de Reyes 6:23. Abra su Biblia.
No ponga a maldicionar al hermano. No ponga a decir, este hermano está hablando pamplinada, está hablando barbaridades, o de repente quiere dinero. No, porque me lastima. Me siente que ofendan a la iglesia que Cristo fundó. Sin saber la verdad la ofenden. Sin conocer la verdad. Por eso, dice en Tito 1:9 al 11. Por acá está en Tito. Acá está Tito 1:9 al 11, dice. Que se atenga a la doctrina segura y que sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que lo atacan. Porque hay muchos espíritus rebeldes, aquí está, rebeldes. Rebeldes, charlatanes, engañadores como este señor que se llama el padre Avaricio, sobre todo entre los de origen judío. Ojo, ¿y hay qué? Hay que taparles la boca. En forma muy... ¿Cómo le voy a tapar la boca? ¿Con un trapo? ¿Con mi mano? No. Tengo que taparle la boca con la Biblia, con la Escritura, que es la palabra de Dios. Y ya le demostré. Este señor comenzó diciendo que las sectas de la tierra se van a acabar. Sí, ya se va a acabar. Le di 1 Corintios 1:10, dice Pablo, que dijo que la iglesia católica era una ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia. Ya le di capítulos y versículos, que no es, que es la esposa del Cordero. ¿Y cuál es la esposa del Cordero? Efesios 5:22 y siguiente. Efesios 5:22. No es la iglesia católica la que dicen ser. La iglesia católica es la esposa, porque Cristo la tiene y la embellecida y la ama y la quiere, y hasta ahorita Cristo no se separa de ella. Como los esposos que se casaron de jóvenes y están viejitos y solamente la muerte los llega a separar. Cristo, pasan los siglos, pasan los años y jamás se llega a separar de la iglesia. Por eso estamos edificados y fundamentados sobre una iglesia. 1 Timoteo 3:15, que dice, porque si me demoro, para que sepan cómo deben portarse en la casa de Dios, pilar y base de la verdad. Efesios 2:19, porque no son huéspedes ni conciudadanos, sino de la casa de Dios de los santos. Acá dice, Dios condena tajantemente la idolatría. Jesús jamás dijo ser católico. Jesús es católico. Denme una prueba. Jesús es universal. Cristo es universal. Porque San Mateo 28:19-20 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y a predicar que es universal. La iglesia es universal y Cristo es universal. Porque Jesucristo es universal y es católico. No es protestante. Y ahí es, hermano, para que ustedes se den cuenta. Y hay más citas para taparle la boca a este señor. Deje de ponerse la vestimenta de los sacerdotes. Estudiaron más de 18, 12, 13, 14, 15 años, dejaron madre, padre, hermanos, familia y se dedicaron al magisterio de la palabra de Dios. Se dedicaron a estudiar teología apologética. ¿Pablo jamás dijo ser católico? Le demuestro que Pablo es católico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 y siguiente. Hechos de los Apóstoles 9, todo el 9. Hechos de los Apóstoles. Jamás, yo me lo sé, jamás vas a encontrar un versículo en la Biblia que diga Iglesia Católica. Jamás.
Sería un gran mentiroso de mi parte que te diga, sí, aquí lo dice, y yo agarre la Biblia y diga, dice Iglesia Católica. No, no lo vas a encontrar jamás en la vida. Lo que sí vas a encontrar, las pruebas y los fundamentos, que la Iglesia Católica es la de Cristo y es la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Mi secta surgió en Roma. La Iglesia Católica es una secta. La Iglesia Católica es la que Cristo fundó en el apóstol Pedro. Mateo 16, 18. Queridos hermanos, bien, no se olviden de compartir el video, de evangelizar, porque evangelizar es palabra de Dios. Con ustedes, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar. Acá me dice, cállate chismoso. Pedro jamás dijo ser católico. Si yo soy chismoso, ustedes porque me escuchan también son chismosos, porque del chismoso se están enterando, ¿no? Se están enterando dos cosas. La verdad que los hará libre, dice Juan 8:32, la verdad los hará libre, porque un chismoso jamás va a mentir cosas malas o a hablar lo que no es. Tu secta católica romana es en la Biblia. De este chismoso que ustedes le llaman, están aprendiendo la verdad. Y si estoy refutando a este señor, porque está haciéndose pasar por un vil mentiroso. Mentiroso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, porque conozco tus obras y los hallaste mentiroso. Por eso hay que taparle la boca a los habladores y a los mentirosos y a los chismosos, como dice usted, sí. ¿Y dónde habla del chisme? Si me lo sé capítulo y versículo. Para que me insulten, tienen que darme un capítulo y un versículo. Al que me dijo chismoso, dame un versículo, un capítulo donde hable del chisme. Y yo sí sé dónde habla del chisme. Y nada más. No me dan porque no lo saben, pero yo sí sé. Eso está en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. A estudiar Biblia, queridos hermanos. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Con ustedes, su hermano Ángel Santa María y Cristo Jesús le dice hasta mañana y nos volvemos a reencontrar mañana por el YouTube en vivo, por este mismo canal. No falten, permiso.